notables. En 1945, los ojos del mundo se concentraban en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Alexander Fleming recibía su premio Nobel de Medicina. Jamaica recibía al mundo a Bob Marley. Franz Beckenbauer veía la luz en Alemania. Y en Venezuela nacía Luis Alfredo Mendoza Benedetto, quien con sus piernas en la cancha y su verbo guerrero, forjó el camino a los jugadores del fútbol venezolano. Nací el 21 de junio de 1945. Se estaba acabando la guerra ya en Europa. Mi entorno familiar, vivíamos en El Conde, yo nací en la Santa Rosalía, la clínica Artigas. Era hijo de un futbolista y a los 2 años ya era la mascota del equipo Unión, un equipo que es muy renombrado en Caracas en aquella época, que lo dirigía el padre Blanc, que no era padre, pero le decían así porque era muy bueno, era buena gente. Y fui mascota de ese equipo y del fútbol entró en mi sangre y a los 10 años ya estaba jugando en Infantil C del Dos Caminos, un colegio donde estudiaba y que no era de cura, pues mi papá no le gustaba mucho, pero como era futbolista y era el equipo del Dos Caminos era famoso, me puso en ese colegio, estuve ahí hasta los 10 años, jugué de los 8 hasta los 10 jugando Infantil C. Conocido como Mendocita, para diferenciarlo de su padre, quien también fue conocido en el ambiente futbolístico de la época, viaja a Italia con su familia muy pequeño y allí sigue apasionándose por el balompié. Eso, bueno, llegamos a Italia, que es un país futbolístico, allá no pude jugar al fútbol organizado porque era extranjero. Cosa rara porque en el profesional estaban los extranjeros jugando en los equipos. Como llegué a Génova, mi primer equipo que me hice aficionado fue el Génova, que tenía 2 suramericanos, a Montuori y al Pardo Abadí, un uruguayo que después tuve la suerte de jugar en contra de él cuando enfrentamos, ¿qué sería? 10 años o no, 8 años después, entre Deportivo Italia y Peñarol. Él vino con el Peñarol y estaba terminando su carrera y yo estaba en pleno apogeo con ese Deportivo Italia. Pasé 5 años en Italia sin poder jugar en equipos organizados, pero eso me vino bien porque los entrenadores allá son muy estrictos y entonces quizás no le permiten a los niños que se hagan solos, sino que tienen que hacer todo lo que le diga el entrenador. No pase la mitad de la cancha, no dribles, no le des con... Y yo me hice más un jugador de caimaneras entonces jugaba contra tipos más grandes que yo y bueno, yo creo que eso me hizo bien, porque me hizo un jugador más agresivo y a los 15 años es que yo tengo el primer entrenador cuando vuelvo a Venezuela y estoy jugando en una caimanera en lo que sería hoy la Estación La Paz. Eran 4 campos de fútbol. Pues tendríamos que hablar de que en aquella época había más canchas de fútbol que las que hay ahora, donde somos 3 millones de habitantes más en Caracas. Su talento se hace notar muy pronto para quienes se encontraban a la casa de nuevas promesas del fútbol en Venezuela. Llego a Caracas, estoy jugando allá en la avenida La Paz, en la estación La Paz, que sería ahorita, en una caimanera. Me ve un uruguayo que se llamaba Clemente Ortega, gran jugador, que jugó en el fútbol del Dorado colombiano contra Di Stéfano y era uno de los que
paró a Di Stéfano, de los pocos. Él se vino a Venezuela porque le tenía mucho miedo a los aviones, entonces allá viajaban en avión ya y se vino para acá y se queda, el Indio Clemente. Y bueno, él era entrenador de un equipo profesional que se llamaba Banco Agrícola y Pecuario, que era aquel Dos Caminos donde yo había empezado a jugar fútbol, en los mismos colores, la misma camisa, pero se llamaba Banco Agrícola y Pecuario porque le ponían plata, pero era el mismo Dos Caminos, eran los directivos. Total que a los 15 años debutó en profesional con el mejor jugador venezolano, el Ali Cholito Tobar, que era, bueno, lo máximo en el fútbol de ese momento, con jugadores brasileños, importados, españoles, porque era un fútbol semiprofesional, no era, lo que pasa es que le decían profesional. Total que le tienen que pedir permiso a mi papá para que yo pudiera actuar porque tenía 15 años apenas, y de ahí empieza esa carrera. A los 16 ya estoy representando a Venezuela en unos bolivarianos, con 16 años. A pesar de haber nacido en esta tierra, fue difícil incursionar para Mendocita en el fútbol nacional, pues tuvo que abrirse campo en medio de jugadores foráneos. Bueno, Asdrúbal Quemado Olivares, presidente de la Federación de Fútbol, había impuesto, era un hombre nacionalista que le interesaba el fútbol venezolano y impuso que jugara un venezolano obligatoriamente el primer año, después el segundo año fueron 2, el tercero. Ya en esa época donde llega este señor Popovic, el yugoslavo que estoy hablando, que tenían los equipos que jugar con 3 venezolanos. Y él, en la Copa Libertadores, nada más quería utilizar a uno. Entonces, no, tú tienes que respetar las leyes de Venezuela. Y nosotros jugamos con 3 venezolanos obligatoriamente, tú tienes que respetar esas leyes. Bueno, el fútbol venezolano tiene que crecer y tal, y por ahí porque siempre he sido defensor del futbolista venezolano y porque si juegan todo el año defendiendo los colores del Portuguesa, entonces traen a un jugador de afuera, uruguayo, paraguayo, brasilero, porque teníamos bastante, pero muy bueno. La verdad es que menos un argentino que vino, bueno, no vamos a hablar de eso. Y bueno, de ahí viene el lío y salgo yo del equipo porque él dijo, Mendoza, o yo y tal. Total que salgo del equipo y de ahí me voy para el Galicia con el Cata Roque, el Cata Roque me llevó al Portuguesa y después me lleva, a él lo sacan y me lleva para el Galicia. Jugué con el Galicia, también fui a Copa Libertadores. Y bueno, fueron 19, 20 años de fútbol profesional, 12 con el Italia, volví al Deportivo Italia. Entre algunas de las hazañas logradas por este deportista, se encuentra el haber participado en 8 Copas Libertadores con los equipos profesionales del país, vivir con la selección nacional 3 eliminatorias mundialistas y 3 Copas América. Fue miembro de la Selección América que enfrentó al Real Madrid en 1978 y miembro del Salón de la Fama del Deporte Venezolano. Y al regreso... Tengo ahorita 66 y todas las semanas me juego 1 o 2 partidos. Por eso es que cuando me dicen ex jugador, no, yo todavía no me he retirado. Luis Mendoza ha sido un jugador con pasión, no solo por el fútbol, sino por Venezuela. Pasión y amor que ha expresado en cada momento de su vida y defendió también en las canchas nacionales. El nacionalismo ha sido siempre mi bandera, siempre identificado con eso. Defendía al jugador venezolano y me daba bronca porque los directivos de los equipos no se preocupaban por eso. Yo le conseguí jugadores al Deportivo Italia, de ahí de voleíta,
a Pitu Sechi, a Orlando Torres, todo eso los traje yo mire, fichen a este chamo, que son mejores que los que tú puedas traer de Sudamérica. Una vez me negué a ir a una eliminatoria del Mundial. Nos íbamos a eliminar contra Uruguay y bueno, Richard Páez me acompañó, Eddie Mamaota García, un arquero que teníamos, Pecho de Mono, Iriarte, Ramón Iriarte, también nos acompañó en esa, porque entre el Estudiantes y el Portuguesa, lo voy a decir así porque así fue, Estudiantes, los copellanos de Estudiantes y los adecos de Portuguesa eran los dueños de los equipos, trataron de nacionalizar a 32 jugadores, de los cuales nada más agarraron a 7 para la selección, pero los demás quedaron nacionalizados para jugar en su Estudiante y en su Portugués. Así era la mentalidad de los directivos del fútbol venezolano. Eso perjudicaba porque preferían un jugador de 34 años que tenía la rodilla con gusano ya a un juvenil que tenía 19, 20, 21 años, que estaba tratando de entrar y que iba a correr, iba a meter, iba a aprender. Y eso nos perjudicó totalmente. Bueno, el fútbol hizo... Porque no éramos nosotros los jugadores los que estábamos faltando el respeto a Venezuela, eran estos directivos y bueno, siempre fue mi lucha y por eso tuve problemas en esos 21 años, me llamaban el guerrillero, de todo. Pero bueno, ahora yo creo que sí vamos a poder estar en un mundial y que esas cosas se olviden. Es un hombre que ha desarrollado otras habilidades gracias a su trabajo en las canchas. Luis Mendoza habla 4 idiomas, con los cuales se defendía también en las canchas criollas al jugar con extranjeros. Otro de sus logros se encuentra el haberse titulado como entrenador deportivo. Después empiezo a entrenar equipos y me graduó de entrenador. Voy becado a Italia con una beca de Fundayacucho, donde hago el supercurso en Coverciano. Me graduó con Capello. Bueno, yo entreno ahorita a los niños de los barrios de Baruta y ahí estuve entrenando a la Bolivariana y Capello entrena a la selección de Inglaterra. Vuelvo a Venezuela, pero aquí el fútbol siempre hemos tenido problemas y entramos tarde al fútbol competitivo de Sudamérica, 50 años de atraso con respecto a los demás. Ellos ya tenían 50 años, 10 Copas América, eliminatorias del Mundial, nosotros empezamos tarde. Por cierto, a la eliminatoria del Mundial fui pionero de estar en esa vinotinto. Como oncena de la selección nacional, le tocó vivir batallas futbolísticas donde Venezuela no tenía todas las ventajas. Y también ha enfrentado otras batallas personales que ha ganado con la fiereza que lo caracteriza. Jugar al fútbol, eso es lo máximo. Yo tengo ahorita... Estoy jugando de los 3, 4 años, que era la mascota, como te dije. Tengo ahorita 66. Y todas las semanas me juego 1 o 2 partidos. Por eso es que cuando me dicen ex jugador, no, yo todavía no me he retirado. Yo sigo jugando y preparo mis vendas, me cuido para poder jugar. Cuando no pueda jugar es que voy a estar ya listo. He pasado por 2 operaciones de cáncer, igual que el presidente. Y
y vamos para adelante, como tiene que ir él, para que nos dirija como es. Hace como 5 años me detectaron un tumor maligno en la vejiga. Menos mal que era un manguito de jardín y no un manguito de hilacha, porque si no ya estuviera listo. Pudieron extraerlo y después me apareció otra vez a los 2 años como un repollito allá. Me vieron y tenía que me estaba retoñando ese. Y fui, bueno, otra vez. La caída de pelo de la primera, en esa vez sí me hicieron quimioterapia. Y ya, bueno, me sacaron el segundo y ya andaba con una bolsa aquí y iba a ver los partidos del equipo mío. Y no, al mes ya estaba jugando otra vez. Que eso es lo que dice cómo anda uno, si está jugando. Mendoza destaca la diferencia de prioridades que ahora tiene la selección vinotinto para desarrollar su trabajo en las canchas nacionales y el orgullo que representa para él como venezolano esta oportunidad mundialista que vive el país para ganar su boleto a Brasil. Pasábamos mucho trabajo, nos goleaban y entonces no era culpa del jugador, sino es que nosotros no íbamos preparados. Nunca. Yo te puedo decir que jugué 20 años en la selección. Ahorita cualquier chamo de esto, en 5 años de selección, tiene más partidos que yo, me dobla. Yo jugué 20 años y tengo 52, 53 partidos. Bueno, eso lo hacen nada más los amistosos. En amistosos ya son 18 partidos, antes eran 3. Eliminatoria mundial, nos tocaba casi siempre las papitas de Brasil, Argentina o Uruguay en el grupo. Entonces teníamos que matarnos con esos caballos y salíamos ahí mismo. Eran 3 países, eran unos partidos ahí, y nosotros no nos preparábamos, porque estos los chamos ahorita juegan partidos amistosos día por demás, como decía un pana mío. Cualquier empate era un triunfo, porque nosotros íbamos siempre con la espada en el pecho. No íbamos preparados, además de que nos llevaban una morena casi todos los países de América. Ahorita nos emparejamos y podemos, como dije en una canción que saca, tienen que bailar pegado con esta Vinotinto y esta Venezuela Deportiva. En las eliminatorias para el Mundial Italia 90, Luis Mendoza dirigió a la selección venezolana, pero renuncia cuando la federación intenta imponerle 2 jugadores que habían sido nacionalizados. Ya regresamos. En la década de los 90 desarrolla carrera deportiva, pero a través de los micrófonos, como locutor de radio. Allí sigue luchando por las mejoras deportivas del país y denunciando la corrupción que existía en ese momento en la Federación Venezolana de Fútbol. Su familia ha estado siempre a su lado, viviendo junto a él las experiencias deportivas. Está casado con Lilia Burgos y sus hijos también comparten con él su pasión por la pelota. No me acuerdo de cuando yo era soltero, de tantos años de casado. Tengo como 46 años de casado. ¿Cómo se llama cuando uno se cumple 50? ¿Bodas de qué? Bueno, 2 hijos que fueron futbolistas, profesionales, de selección.
tengo, ¿cuántos? 4 nietos. Tengo 4 nietos, todos varones. ¿Qué más? Bueno, Vanessa Maradona. Vanessa Maradona que le puse ese nombre porque cuando ella nace estaba yo por Brasil y me dieron la noticia de que había nacido hembra, que se había adelantado al parto, y entonces le dije, bueno, ya que no va a jugar fútbol, porque tenía ya los 2 hijos jugando al fútbol, la identifiqué con el fútbol. Mendocita profesa una gran admiración por Diego Armando Maradona, con quien tuvo también oportunidad de compartir cancha y hasta anécdotas. Después lo vuelvo a ver en este Suramericano Sub-17 que hubo en Maracaibo, y bueno, cuando hacemos el saque inicial, los dos, estaba jugando Argentina, iba a jugar Argentina-Venezuela, y entonces ahí con la broma del saque inicial y todas las directivas, etcétera, le digo, Diego, mi admiración es tan grande por ti que le puse a mi hija, que tiene ahorita 27 años, Vanessa Maradona. Entonces, vos sos más loco que yo, anda. Y entonces ahí nos dimos un abrazo que me dijo más que yo estaba más loco que él. Y bueno, después nos hemos encontrado así 2 o 3 veces, porque aparte de la admiración por el gran futbolista que fue, de todo lo que él representa, con ese tatuaje del Che Guevara y tal, estamos identificados en lo mismo, y bueno, la admiración por ese jugador que nacen cada 100 años también, como Bolívar. En perspectiva. Luis Mendoza es considerado por su familia y amigos como un guerrero del fútbol y de la vida, como un hombre honesto y leal. Luis fue un gran jugador, yo indudablemente, como dice mucha gente, y yo lo reafirmo, ha sido el mejor jugador que ha habido en Venezuela, en todos los tiempos desde que nos conocemos, de la vida que tenemos. Y Luis es un personaje, chico, en el fútbol, porque Luis es un hombre comprometido con el fútbol nacional. Luis, en la época que era un jugador activo, que era una luminaria del fútbol, Luis tiene 2 cosas: Luis es muy vehemente y es muy honesto. Entonces él siempre estuvo en la lucha de defender a los valores de los jugadores venezolanos. Esa fue su lucha siempre. Entonces la gente decía, no, que Luis es muy peleón. No, no es que es peleón, sino que Luis tenía que luchar por lo suyo, pues, por sus ideales, pues, que eran los que realmente valían la pena, pues, porque en un país donde había tanta gente no es posible que quisieran imperar a los extranjeros a través del fútbol. Y es muy cierto que vinieron buenos jugadores extranjeros, pero había que dar la oportunidad a los criollos para que se desarrollaran. Entonces Luis jugaba en un ambiente, imagínate, Luis jugaba 11 jugadores y el único criollo era Luis. Entonces, como él mismo cuenta, a veces le tocó selecciones que entonces iban a jugar y en lo que pensaban a cantar el himno nacional, el único que lo cantaba era Luis, porque los demás no se lo sabían, porque eran extranjeros nacionalizados. Luis, ahorita tú estás jugando con Luis, porque todavía jugamos fútbol. Él es, tú sabes, el capitán. Entonces, tiene esa... No te acepta porque te pone bravo, pues, porque tú te equivocas en una cosa Claro, pero esa es una cosa de momentánea, pues, y con respeto, no tampoco que te va a faltar respeto, pero te exige, Luis es muy exigente. Entonces esa es la manera de él. Todos tenemos que jugar bien, aunque seamos unos señores mayores, como digo yo. Honesto y vehemente. Eso es Luis. Mi papá fue un pionero en nuestro fútbol, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo hoy con la Vinotinto, mucho se lo debemos a mi papá y a otros que estuvieron en la época de mi papá, ¿no? Mi papá siempre fue un luchador con lo que correspondía al jugador criollo.
siempre luchó porque hubieran más venezolanos en la liga. Bueno, mira, mi papá es un ejemplo. Yo, de verdad que, si me preguntas, cuando era niño, tengo muy pocos recuerdos de mi papá en la casa porque él andaba siempre por los campos de Sudamérica, pero eran más momentos, era más calidad que cantidad, ¿no? Cuando estaba con nosotros siempre era conmigo, con mi hermano, después vino Vanessa un tiempo después, pero siempre era un consejo, una palabra, y mi papá educaba en la casa y educaba a distancia, porque tú agarrabas y leías la prensa y veías lo que él estaba haciendo por ahí, y eso te enorgullece y te educa, porque si tu papá está haciendo eso, eso es algo que tiene que ver. Yo no sé, tendría que ver, pero creo que se ha dado muy pocas veces eso en la historia del fútbol mundial, ¿no? Que en un equipo de fútbol profesional, en una liga profesional, hayan compartido la media cancha de un mismo equipo de padre e hijo. Y bueno, yo tuve esa gran suerte de compartir con él en esa ocasión. Fue un partido Caracas Mineros en el Brígido Iriarte, donde nos jugamos el pase al octogonal. Ya mi papá estaba retirado, tenía unos 5 años de haberse retirado y contaba con 37 años. Y entonces él estaba en el cuerpo técnico junto con Manuel Plasencia y decidieron que para ese partido, porque Caracas en ese entonces yo jugaba era un Caracas de mucha juventud, ¿no? Éramos guerreros pero muy jóvenes y nos faltaba alguien de experiencia y bueno, ¿quién mejor que él? Y él agarró y se puso los zapatos y las canilleras después de 5 años de retiro y me acuerdo que ganamos 4-2 ese partido a Mineros de Guayana y logramos pasar para el octogonal. En nuestra sección En una palabra, conoceremos más de Luis Mendoza. Un equipo de fútbol. Venezuela. Selección sería ya. Equipo pudiera ser el Dos Caminos, mi Dos Caminos de toda la vida que lo vestí por primera vez. Un director técnico. Catarroque, Richard Páez. Uno dijiste, pero pienso que Richard Páez es el antes y el después del fútbol venezolano. Que sí, que ojalá Farías logre meternos en este mundial, pero él está recogiendo lo que dejó Richard Páez en el fútbol venezolano. Un delantero. De este momento Messi, de antes Maradona, de anterior Pelé. Un defensa. Elías Figueroa, Freddy Eli, Venezuela, por Venezuela. Un portero. Te voy a decir dos. Uno, el del Inter, Gordon Banks le sacó una pelota a Pelé en el Mundial de Inglaterra. Gordon Banks, un inglés, y de aquí de Venezuela, Renny Vega, inmenso. Un gol inolvidable. Ese que hablamos de que le hice a Colombia y otro que le hice al Galicia, al Italia, jugando con Galicia, le hago un sombrero a 2 brasileros que por cierto jugué con ellos casi 10 años, Vicente Arruda y Tenorio. O sea, levanté con el pecho un sombrero aquí, después otro sombrero allá y le hice un golazo al Italia. Y como yo había salido del Italia, entonces, y me habían pintado, después de yo jugar 8 años con ellos, cuando salí con la camisa del Galicia me pintaron Italia, entonces salí a buscarle bronca y hacerle cuerno. Un estadio. El Olímpico. El Olímpico pues, fue donde más brillé así. Un partido de fútbol inolvidable. Sí, mira,
contra Brasil, ese partido que perdimos 5-0, pero fue tanto el disfrute de entrompar con... Pues fue el primer partido que jugamos contra Brasil y que no fue comiquita, perdimos 5-0, pero si no llueve y si nosotros nos dan unos datos que nosotros duramos 1 hora sin goles y jugando de tú a tú, inclusive hemos podido hacerle un gol. Cuando terminan los 45 minutos que nos meten en el camerino, no pudimos tener charla técnica del Pescadito Gómez, porque habían entrado todos los vendepinchos, los vendecervezas, los directivos. Eso era un bululú dentro del camerino. Y salimos sin ninguna indicación, que ha podido ser, mira, marcan a Gerson, que Gerson es el que está lanzando a Yersinho, y Yersinho se lo está dando muy papaya ahí a Peleo, a Tostado. Entonces esas cosas son los que son hay cosas que hay que decirse en el primer tiempo para corregir errores, y eso no lo hubo por el gentío que entró ahí celebrando de que estábamos empatando con Brasil y faltaban 45 minutos con esos monstruos. Entonces, bueno, empezó a llover, nos hicieron 5, pero ese fue un buen partido. Un ritual antes de los partidos. No, bueno, yo enrollo las vendas horas antes de empezar a vestirme, no es en el momento. Y después entro con el pie izquierdo al campo. Salto o sea, voy buscando así tan y salto la raya y piso con el pie izquierdo. Pero no hay ritual así, porque yo jugué con muchos que tenían vírgenes y cosas dentro del locker. No. Un maestro. Clemente Ortega, otro uruguayo que fue el que me descubrió y que me llevó a jugar con 15 años. Era un maestro porque había sido gran jugador y era muy sabroso oírlo hablar, porque lo divertía a uno. Un amor. Un amor. El fútbol. Una pasión. La pelota. El fútbol. Yo estoy en esto desde que casi nací. Y cuando me entierren, que me entierren con una redonda al lado. Bueno, me entierren no, bueno, yo me voy a cremar, que me quemen con la pelota. El olor de su infancia. Yannaté, una colonia que usaba mi papá. Y después yo también era una colonia así sabrosita. El mejor consejo que le hayan dado. El mejor consejo. Entonces haz tu juego, no te preocupes, haz tu juego, juega como tú juegas. Ese es el mejor consejo. ¿En quién cree? Creo en el amigo, en la amistad, en la buena fe. Desgraciadamente, para muchos familiares, amigos, hijos, yo no creo soy ateo, pero pienso que sí, creo que la amistad y el amor es lo que vale para creer en cualquier cosa. La fuerza y el coraje de Luis Mendoza, como criollo entre los extranjeros que hacían fútbol en el país, le permitieron pertenecer a la primera selección vinotinto que participó en unas eliminatorias futbolísticas en 1966, vistiendo la camiseta número 10. Y también participó en la primera Copa América para la Vinotinto. Con él se empezaron a marcar las primeras páginas de nuestros jugadores nacionales. Y gracias a su constancia, su lucha y su pasión por el fútbol nacional, hoy
Con orgullo y esperanza ante un mundial, los venezolanos y venezolanas también vestimos la camiseta Vinotinto.